Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta a través de todas las cableras del país, también por Facebook Live de @noticiero1 y en FM 101, 103.7 FM, Radio Sonorama, la gran señal nacional. 3 años de Lenín Moreno se cumplen hoy en el poder, un año más de la independencia del Ecuador, 24 de mayo, estamos a 2 días del pico de la curva de contagio en Quito, según las mediciones de su alcalde, y pendiente del Ejecutivo todavía una respuesta a las 2 leyes emergentes enviadas por él a la Asamblea, aunque modificadas, la llamada humanitaria y la de ordenamiento a las finanzas públicas. Todos estos temas vamos a tratar en el siguiente programa, en la siguiente hora, mejor dicho, sin olvidar uno, lo que más nos dolió el fin de semana pasado, ya, el robo, pero no en el sentido de finanzas públicas, sino en el sentido deportivo, a Marlon Chito Vera. Cerraremos el programa con él. Cumplimos también 1 año y medio con Veraz al aire. Comenzamos un 24 de noviembre del 2018. Empezaremos con Vicente Almeida, asambleísta de PSC Madera de Guerrero, quien más se opuso a esas leyes y seguramente será quien lidere por parte de su bloque el juicio político al ministro de Finanzas. Tras él, Rafael Lugo, un consagrado escritor muy recordado en redes sociales por ser quien promovió el bosque de Arupos en la capital de la República, refrescando las redes sociales y dándole sentido positivo, sobre todo a Twitter. A continuación, la concejal de Quito, Luz Helena Coloma, sobre los motivos para no pasar amarillo todavía en la ciudad, cuando Guayaquil lo hizo ya esta semana, con buenos resultados, y cerraremos con un ejemplar peleador ecuatoriano cuyo máximo tributo al Ecuador es enorgullecerse de su origen y portar la bandera. Ha sido una semana de tibias rectificaciones por parte del presidente. Eliminó la Secretaría Anticorrupción, mejor dicho, de la Presidencia de la República. Recordó su historial anticorrupción, pero no fue capaz de quitar todas las cuotas políticas que tiene Daniel Mendoza, asambleísta, quien está atrás de todos los negociados de hospitales denunciados en Manabí y sin embargo no tiene ninguna acción judicial en su contra. Rompen las redes los peces gordos y caen apenas los peces chicos. Están los operadores de la corrupción en la cárcel, algunos de ellos, pero los capos siguen en libertad. El gobierno debe entender que a estas alturas es lo que más indigna a la población y responder acorde, no solamente con el discurso de hoy por el 24 de mayo. Mañana hay reclamos de quienes se aprovechan de la inconformidad para radicalizar a la vez sus demandas. Vargas de Isa en la CONAIE, a quienes Quito no les dará el juego otra vez, y el FUT, con demandas muy razonables pero muy poco creativas en sus protestas. No puede ser posible que no tengan a estas alturas del 2020 una propuesta mejor. En ese dilema se ha debatido el Ecuador esta semana y se enfrenta a la próxima. Así que empecemos con la agenda ya anunciada. El primer bloque de Veraz entonces es con el principal protagonista de la oposición y la crítica a las 2 leyes del Ejecutivo que sin embargo se aprobaron. La humanitaria, dejando de ser lo que principalmente era, aunque tiene una serie de disposiciones
en lo laboral que ya han generado conflicto, y la denominada de ordenamiento de las finanzas públicas, frente a la cual dio una dura pelea Vicente Almeida, asambleísta PSC de Madera de Guerrero. Lo cierto es que ambas pasaron. Ahora, se va a quedar usted en el reclamo después de demostrar lo perjudiciales que son y además que resultan inconstitucionales, o van a ir más allá. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia de Canal 1 y del programa Verás. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber qué violó la ley. Violó la parte constitucional en el procedimiento legislativo. Viola el artículo 133, 145, 146 de la Ley de Ordenamiento de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque cuando el día 15 de mayo, Carlos, manda a votar la moción presentada por el vicepresidente de la comisión, el señor Franco Romero, la ley no obtiene mayoría. Al no obtener mayoría, como Bloque Social Cristiano, el legislador César Ron, me parece, de nuestra bancada, pidió el archivo de la ley. Nos faltó un voto para el mismo, lo cual tampoco pasó. Al día siguiente, para resumirle, nos fuimos convocados nuevamente al Pleno, el presidente instala la sesión y lo lógico era que aplique el artículo 133, 145, 146, que habla que lo único que tenía que hacer era o tomar como consideración una moción de reconsideración o de rectificación de la votación. Sin embargo, le da la palabra a la asambleísta Ana Belén Marín. La asambleísta mociona un nuevo texto de ley. Un nuevo texto que nunca fue debatido, que nunca fue analizado y que no podía estar ahí en la palestra, porque ya habíamos discutido el texto, ya habíamos votado por el texto. Entonces, lo único que cabía era la reconsideración o rectificación de la votación. Nuestro voto, evidentemente, ante tal violación fue votar en contra. Eso en cuanto a la forma que se... Antes, sobre ese procedimiento, ¿eso qué efecto produce? ¿Nulita la ley que se aprobó o solo nulita el artículo introducido sin debate? A mí me da o sea, estoy seguro que nulita la ley, porque nulita el procedimiento por el cual fue aprobado. Ya, no puede aprobar algo que... ¿Litardo fue el que viabilizó eso? ¿Perdón? ¿César Litardo fue el que viabilizó eso? Sí, correcto. El presidente de la Asamblea, que está al mando de la sesión. ¿Apelaron ustedes a la presidencia de él? No nos dio tiempo de nada. Pasó a votar. Es que, Carlos, una cosa es cuando usted está presencialmente y otra cosa es cuando está digitalmente. Le apagan el micrófono. Manda a votar, cierra la votación y apaga y se clausura la sesión. Ya. ¿Litardo hizo eso por ignorancia o por complicidad con el Ejecutivo? Habría que preguntárselo a él. ¿Qué cree usted? A usted se lo estoy preguntando. Yo pienso que por complicidad con el Ejecutivo. Qué grave. ¿Y qué originaría esa complicidad? Porque una cosa es afinidad con el Ejecutivo, si es un legislador gobiernista y eso es legítimo, y otra cosa es complicidad, es decir, aprobar una ley sabiendo que es legal. Hay que ver, Carlos, cuáles son los acuerdos que se tejen internamente, no sé. Lo que sí sé es que también viola la Constitución, porque esta ley como tal, es una ley perjudicial. Era la cereza del pastel que el gobierno quería. Y yo lo dije en mis discursos. La ley de urgencia administrativa era una ley que era simplemente una cortina de humo. Ellos apuntaban a esta ley, la del ordenamiento fiscal. Ya. Acá era donde le querían meter la mano. Ya vamos a esa parte. Antes, si es inconstitucional, como usted sostiene, lo lógico es que vayan con una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Oportunamente lo haremos, Carlos. Estamos esperando cuál es la decisión del señor presidente. Tiene 30 días para pronunciarse. Ya. El presidente puede acogerse a la ley tal y cual como estuvo, puede vetarla total o parcialmente, o puede rechazarla por ser inconstitucional. Entonces, pero no podemos adelantarnos. ¿No es mejor ir antes porque es contra el procedimiento del legislativo que ustedes están apelando, no contra la rectificación del Ejecutivo si se da? No, porque no estaríamos violando los tiempos, estaríamos violando el procedimiento. Hay que esperar que concluya los tiempos para poder
tener ya algo totalmente legal, Ahora una sí, base legal. vamos al contenido. ¿Meter la mano a qué es lo que está haciendo el Ejecutivo con la ley que usted buscó evitar? A ver, Carlos, esta ley no busca otra cosa que crearle un superpoder al ministro de Finanzas, como yo lo denominé, el superpoder del super primer ministro de Finanzas. ¿Qué quieren con esto? Quieren meterle la mano a todos los gobiernos autónomos descentralizados, al ISFA, al IDE, en sus presupuestos. En el artículo 2, que es el artículo clave de este proyecto de ley, en este artículo violan flagrantemente el artículo 225 de la Constitución. En ese artículo está la confusión que pretenden hacer entre gobierno central y Estado central. ¿Qué es lo que diferencia al sector público financiero del no financiero, del sector público institucional? ¿Ok? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Quieren meter todo en un saco. Quieren hacer que solamente haya sector público financiero y no financiero, el financiero que dependa Banco Central, Banco de Desarrollo, Banco Ecuador, IES, BIES o Corporación Financiera Nacional. Y en el no financiero, que actualmente está la presidencia, vicepresidencia de la República, ministerios o entidades adscritas, quieren que esté los GATS, el ISFA, el IES, las universidades, que hoy por hoy, según la Constitución, tienen una denominación especial que son de administración pública descentralizada o de entidades del Seguro Social. Explicado eso, ¿no es eso coherente si lo que se pretende es ordenamiento de finanzas públicas, ya que esos organismos reciben presupuestos del sector público? Sí, por rentas propias y por derechos constitucionales, sí, pero en el momento en que los reciben, desordenan las finanzas públicas cuando desorbitan sus demandas y entonces no es posible poner la racionalidad que se exige. No desorbitan sus demandas. Las demandas y las asignaciones están claramente estipuladas, Carlos. Quieren ahora ponerle techo presupuestario para manejarle los presupuestos a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero no es eso lo lógico, si se ha reclamado que haya un techo para el crecimiento, 40%. ¿No es eso lo lógico? ¿Cuál es la potestad entonces que tiene el administrador electo por el pueblo? ¿Para qué elegimos prefectos y alcaldes? Nombren nomás directores. Para eso hubo una rectificación. Ellos le agregaron un artículo que decía que se reconoce la autonomía de estos entes. Por lo tanto, estos entes pueden poner el presupuesto que les dé la gana. Sí, se decía, se reconocen de los órganos autónomos. Eso. Pero el artículo 2 es el que manda, pues. ¿No ves que ahí está la clasificación, pues, Carlos? ¿Por qué no anularon el 2? ¿Por qué lo meten, como siempre hacen, a dobles tintas, con cosas ocultas? ¿Por qué no son más claros y anulan el artículo 2 y dejan como está la ley actualmente? Ok, sigamos con el análisis. Usted dice que le da superpoderes en el área de petróleo y de minería. ¿Por qué? Explíquese eso. Puede el señor ministro de Finanzas, hoy por hoy, de esta ley también contempla la total anulación de la competencia de SEMPLADE, por ejemplo, en esta vaina, ¿no? Lo cual, por un lado es bueno porque elimina burocracia, pero centraliza todo en la decisión del señor ministro de Finanzas. El señor ministro de Finanzas, Carlos, y esto yo no lo digo por lo que sea, no lo digo porque es público y la gente está indignada, es el hombre que dejó sin oxígeno a la población ecuatoriana con estas dos leyes. Por eso yo lo denominé COVID Martínez, porque con su accionar lo único que quiere es manejar a discreción el endeudamiento del país, la distribución de las finanzas del país. Y lo que es más grave, mire usted, artículo 25 de esta ley, habla sobre las deudas del sector público. Y le dice en este artículo que le quita la competencia a la Contraloría General del Estado para poder sancionar a los deudores que hay, a los acreedores de los organismos autónomos descentralizados. Y se lo transfiere directamente a los prefectos o alcaldes. Okay. En verdad es gravísimo. Anula la potestad del Contralor. Yo espero que el Contralor, como lo ha dicho, cumpla también con demandar la inconstitucionalidad de la ley. Ya, en verdad es gravísimo. Pero siendo así, no entiendo por qué no lideran ustedes el pedido de juicio político. ¿Por qué ha sido el asambleísta Lloret del bloque correísta
y otro asambleísta de un bloque que no es social cristiano, ¿quiénes lideran el juicio político? ¿Dónde están ustedes? A ver, Carlos, las cosas se hacen paso a paso y correctamente. Esto no es de que quién llega primero o quién llega segundo. El bloque social cristiano, y le digo porque personalmente con mis asesores estamos trabajando en la demanda que vamos a presentar de juicio político al señor ministro de Finanzas en los próximos días. Calculo yo será próxima semana, si ya tenemos todo. Hay que hacerlo correctamente. No nos vamos a prestar para el juego de crear un juicio político que mañana sea como otros juicios políticos han pasado que no tengan el fundamento legal. O sea, Aquí hay que ¿ustedes no van a hacerlo decir bien. que estas dos van a plantear una tercera causa? Posiblemente sí. Aquí hay algunas causas que el señor ministro va a tener que responder. Ya. Lo otro, yo supongo que usted será el interpelante, desde luego, pero ¿de qué, casi uso la palabra inadecuada, de qué sirve enjuiciar políticamente al ministro de Finanzas, que además generaría su destitución o censura, si ya el daño que causó está hecho y más bien no se lo debería encauzar ante la justicia convencional por los delitos que ha cometido? Bueno, primero hay que juzgarlo. Primero hay que llevarlo al Parlamento. Tenemos que sancionarlo por su forma de actuar. Entonces, hay que hacerlo paso. Ya pasó la ley, no sabemos. El presidente de la República no ha contestado, Carlos. Cuidado, el presidente de la República la veta totalmente y manda un nuevo proyecto de ley. ¿De verdad usted cree eso posible? Yo en este país he visto muchas cosas, Carlos. Creo muchas cosas que pueden ser posibles. Ok, entendido. Mil gracias a Vicente Almeida por explicar las razones de su oposición a esas dos leyes y por primera vez, de lo que yo he oído, fundamentarlas secuencialmente. Tras la conversación con él, evaluaremos el primer año de gobierno con Rafael Lugo. Después, la concejal Luz Helena Coloma respecto al desafío que enfrenta Quito la semana posterior al 24 de mayo. Y antes de concluir, sí, aquí está haciendo señas del productor, Chito Vera, el robo del siglo en la pelea que ganó. Gracias al asambleísta Vicente Almeida. Muchas gracias, Carlos. Gracias. BH Group. Asesoría integral. Comercial. Jurídica y de imagen. Bienvenido, Rafael Lugo, abogado, escritor, una opinión fresca e independiente para mí, ideal en este momento, con el afán de evaluar los 3 años de Lenín Moreno que se cumplen este fin de semana y el año que al parecer le falta a él todavía. ¿Cómo empezarías esa tarea que es para un tratado, pero ahora apenas para una entrevista? Bienvenido, Rafael. Buenas noches, querido Carlos. Qué compleja pregunta, porque creo que vivimos una situación inédita en nuestra historia, ¿no? Nunca hemos padecido una situación como la actual de tener un gobierno tan atado al anterior, del cual necesita, del cual es su enemigo, y sin embargo gran parte de ese grupo de gente todavía está enquistado en el gobierno, ha estado enquistado. Es un gobierno que precisamente por esa pelea con el partido que lo puso en el poder, se volvió extremadamente débil y ha tenido que ceder espacios muy delicados de la administración pública. No obstante, ha logrado cosas importantes como recuperar un poco la institucionalidad, al menos a través de la gestión del doctor Trujillo, que nos dejó una Corte Constitucional respetable, que no se puede comparar siquiera con la que teníamos en la época de Correa, una Fiscalía General que está haciendo un trabajo, está haciendo un trabajo importante, no el que todos necesitamos, porque hay mucho que investigar, pero sin embargo lo está haciendo. Y se las ha arreglado para en una época tan difícil de la economía, tan distinta a lo que vivimos en la época de Correa. Por lo menos salvar la dolarización, que con eso ya, si logramos esto al final del gobierno de Moreno, de alguna manera la historia lo reconocerá en ese aspecto al menos.
¿No crees justamente que él ha aprovechado esos aspectos para opiniones como la tuya y la mía, que va cerca de la tuya, tolerantes, sino favorables, más aún por estar fresca la memoria del periodo anterior y que nos hemos resignado demasiado y debemos, por lo menos este último año, exigir y demandar más, dado lo que acaba de hacer? Cuando lo pusimos contra la pared, porque le cerramos las vías tradicionales que buscaba para generar recursos, que es impuestos, recién se acordó y descubrió que en verdad podía recortar el tamaño del Estado, reducir gastos, a eliminar subsidios, o sacar empresas inútiles, etcétera. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero no te olvides, como te dije en un principio, es un gobierno que viene de la semilla de Correa, entonces no podíamos esperar del gobierno de Moreno tampoco esa eficiencia, esa sabiduría que todos quisiéramos que tenga. Es tremendamente limitado en muchos aspectos. Tú y yo nos hemos vuelto pragmáticos tal vez y por eso tú mencionas de esta opinión que aparentemente es favorable nuestra, pero es simplemente, en mi caso al menos, pragmatismo, es decir, al final del día creo que lo de Moreno resultó una sorpresa para todos los que éramos anticorreístas, porque lo que esperábamos de él era una continuidad, 100% igual o sea, otros 4 años más de correísmo, cosa que no pasó. Y claro, no es que la vara quedó alta, la vara quedó baja. Y aparentemente nos conformamos con poco, pero en lo posible hay cosas positivas. No son las ideales, no son las que muchos quisiéramos, pero son mejores que lo que teníamos. Y sí, lamentablemente nos estaríamos conformando con poco, pero ese poco al menos no lo esperábamos. ¿No te parece que él ha abusado de nosotros, de la posición esta de que miren, venimos del infierno, estamos por lo menos en el purgatorio, por Dios, el cielo lo conseguimos después? Te decía al inicio que es un gobierno débil precisamente por haberse separado de quien lo puso en el poder. Y la única fuerza de Moreno radica en el desprecio que sentimos por Correa y en la urgencia que sentimos porque el tipo no tome el poder nuevamente, ni por la vía de la asamblea ni por otro camino. ¿Por dónde la debilidad? Esa es su única fuerza. Yo también eso. ¿Por dónde la debilidad? Cuando le quiere, se para tieso y es más fuerte de lo que te imaginas. Por ejemplo, sacó a Sánchez de la Embajada de Londres. Por ejemplo, cuando era un gobierno débil, consiguió mayoría en la asamblea en los trances que más necesitó. Ese gobierno débil sacó a Serrano de la presidencia de la asamblea. Y puedo seguir con la lista de lo que ese gobierno débil, entre comillas, ha conseguido, lo que demuestra que juegan y manejan muy bien esto de su supuesta fragilidad, pero para los objetivos que a ellos les interesan. Tienes bastante razón en lo que has dicho y en la lista de eventos que has señalado, pero me parece que todos los triunfos del gobierno resultan pírricos, porque al final del día vemos cómo ha terminado cediendo espacios, ha terminado cediendo cuotas de poder, ha terminado cediendo temas como la salud pública que ahora le está estallando en la cara. Entonces, es débil y no es débil al mismo tiempo, es una situación inédita, como te decía al inicio. No sé si ha abusado, lo que sí creo que ha hecho es que con cierto nivel de talento ha aprovechado su circunstancia en el sentido de que ha conseguido cosas pese a no tener partido de gobierno, es decir, no tiene una asamblea mayoritaria. Mira cómo al final la última elección pudo una ley tan importante como la de la ley económica, con las justas conseguir los votos. Eso es un gobierno débil. No tiene facilidad de movimiento, por lo que te digo, por eso mismo ha entregado espacios. Es triste, la historia del Ecuador ha sido siempre así. Mira, la única época en la que no ha habido diputados de alquiler es la época, en cambio, en que han tenido borregos alzamanos. Esto, no sé si tú recuerdas, que tienes un poco tiempo más que yo sobre la tierra. Una época en que el gobierno haya podido trabajar con la asamblea en un verdadero equilibrio de poderes sin tener que venderse, sin tener que entregar espacios, sin tener
diputados borregos, alzamanos. Bueno, es que los que tuvimos una época. La democracia ideal no existe. Reconocer espacios y cuotas de poder es legítimo. ¿Con quién vas a gobernar? Con los amigos y los afines, pero una cosa es que los amigos y los afines pongan a los corruptos y superen en algunos casos en audacia, no en monto, lo que hacían los anteriores, y que resulta que porque es un gobierno débil, ahora y porque ha salvado la dolarización, el último año de Lenín Moreno lo tenemos que aguantar y no pensar, por ejemplo, en la posibilidad de una sucesión constitucional, que el señor diga, yo no puedo más, yo no doy más o a mí no me aceptan más. Prueba tú, Otto, si es tan bueno y si es tan leal el señor y afín a su línea. O prueba tú, María Paula. Yo no estoy de acuerdo en una sucesión presidencial porque Moreno tiene que terminar lo que comenzó. Yo no creo tampoco que es tan fácil esto de, en el momento que las cosas se le han puesto más difíciles, que dio un paso al costado. Para eso aceptó la candidatura a la presidencia. Rafael, perdóname que te recuerda. En el 2009, cuando yo impulsé la revocatoria del mandato, la respuesta fue la misma. Tienes que dejarlo terminar su periodo. Sabiendo lo que nos iba a llevar, ahí está. Toma, déjalo terminar su periodo. Se amarró uno más. Ahora también, si hay una posibilidad constitucional de relevo, que es democrática, por algo que está en la Constitución, tiene que terminar su periodo, al tipo que nos está desangrando. Yo no sé si una persona diferente, digamos, en una sucesión constitucional pudiera hacer algo distinto. Yo tampoco te puedo asegurar eso, te mentiría. Yo creo que hay que probar. Porque incluso si es que nos vamos al espacio de la especulación, que tiene bastante de lógica, ya Moreno tal vez no es el máximo gobernante o el único gobernante del país, entonces tal vez quien podría sucederle, que es el vicepresidente, seguiría la misma línea que hemos seguido en los últimos tiempos. No sé si puede haber un cambio real, ¿no? Entonces yo no participo de la sucesión presidencial precisamente por eso, porque no habría un cambio, y segundo porque este señor tiene que terminar el periodo para el que se comprometió y asumir las consecuencias de haber aceptado seguir ser el delfín de Correa y terminar estos 4 años de la mejor manera posible para el país. Ok. ¿Cuánto es ese de la mejor manera posible en el año que resta? ¿Qué esperarías tú, no? ¿Qué demandarías tú de este año que resta? Yo demandaría un compromiso, un entendimiento de todas los ciudadanos de buena fe del país. Es decir, defender la dolarización, evitar a toda costa el populismo irresponsable de defender los subsidios, evitar a toda costa tratar de pescar al río revuelto, ¿A raya la corrupción? Te iba a decir eso, si es que estamos buscando ahorrar, ayer calculaba yo, en un año se gastan $1 millón en pensiones para expresidentes y vicepresidentes, pero en 5 minutos se habrían robado $300,000 en los kits de alimentos de la Secretaría de Riesgos. Entonces no sirve de nada, mi querido Carlos. Recortes, sacrificios, maromas financieras en el Ministerio de Finanzas con la deuda, etcétera, etcétera. Si al final del día la plata se sigue yendo por la alcantarilla. Esto, ojalá ya estén saciados y ojalá este último año ya, Rafael, ya nos dejen. Mil gracias por tu madurez y tu serenidad en la opinión. Ojalá el gobierno la sepa valorar en su justa dimensión y no abusar de la visión de ciudadanos como tú. Muy amable. Gracias a ti por la entrevista, Carlos. Gran abrazo. Abrazo para ti. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional.
En este bloque de Verás vamos a consultar a la concejal Luz Helena Coloma del municipio de Quito su visión respecto al reto de la capital de la República a partir de este 24 de mayo, puesto que el 26, según las mediciones de ellos, alcanza su pico la curva en Quito, es decir, la mayor cantidad de contagios que nunca van a llegar al nivel que tuvo Guayaquil, que han ido creciendo en un ritmo menos vertical y que se espera que decrezcan después. Por eso, el Consejo se resistió a pasar a amarillo a pesar de todas las presiones y propuestas de diversos sectores ciudadanos. Bienvenida, Luz Helena, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. ¿Crees Buenas tú noches. que se puede sostener esta semana y no cambiar drásticamente a raíz de la próxima? A ver, el cambio de alguna manera se ha venido dando de manera informal en todas aquellas personas que viven al día, que son comerciantes informales y que ya han estado saliendo, y eso también puede explicar el repunte de contagios que se expresa en los últimos días y que, claro, se sucedieron hace 15 días, lo cual es una realidad complejísima que está que no solamente atiende a la emergencia sanitaria, sino a una emergencia económica. Entonces, de alguna manera tienes ya una salida desordenada así. En segundo lugar, se ha venido ya abriendo algunas empresas con protocolos en la modalidad de programas pilotos que en la semana anterior empezaron ya a abrir. Eso representa aproximadamente 15,000 empleos que volvieron, digamos, a sus puestos de trabajo sin la capacidad total. Entonces, digamos, tienes ahí una como segunda salida controlada. El pasar a semáforo amarillo, a mi juicio, es de alguna manera normalizar la necesidad de empezar a mover el aparato productivo de la ciudad con orden, con medidas de seguridad y también con restricciones, porque no es que se abren las puertas y ustedes en Guayaquil lo saben y todo el mundo sale a la calle. Trabajan las empresas con la mitad del aforo, se circula 2 veces al día, etcétera, etcétera. Y por supuesto implica retos enormes desde el lado del municipio y de la ciudadanía en cómo manejas el transporte público, cómo controlas que no se aglomere, cómo controlas distancia social, cómo controlas uso de mascarillas y cómo promueves en la gente el autocontrol. Ya, ¿qué pasó? Ustedes eran el municipio ejemplar. La gente hacía caso, todo estaba bien regulado y de repente de 2 semanas acá la gente se desbordó y dijo, no, yo voy a la calle porque tengo que sobrevivir. ¿Qué pasó? Exactamente eso, que el confinamiento severo es insostenible en economías que tienen un porcentaje de casi el 50% de informalidad. Por más porque que no les llegaban los alimenticios y porque no les llegaba la medicina y porque no estaban además graves. Exacto. Hay mucho asintomático también que está circulando con las problemáticas que eso acarrea. Yo creo que se ha hecho un inmenso trabajo y un trabajo muy, muy loable de parte de las instituciones municipales, privadas, en repartir ayuda humanitaria. De la empresa privada, pero no fue sin duda, pero nunca va a ser acabas de suficiente. describir que la realidad desbordó a la legalidad. Sí. ¿Por qué el municipio no aceptó eso que acabas de describir? Señores, la gente ya está en la calle, mejor normemos la conducta en vez de restringirla. Correcto, y focalicemos esos controles en los lugares donde hay y donde se sabe que hay más contagio, más aglomeración. Ahí puedes focalizar ayuda humanitaria, ahí puedes focalizar control y dejar al aparato. Porque quien toma la decisión, digamos, en el COE es el COE cantonal, liderado por el alcalde, y claro, sus asesores, epidemiólogos y demás consideran que hay que esperar a llegar a ese pico de la curva que puede no ser un pico que signifique una bajada enseguida, sino una meseta larga y sostenida. Para Además, lo cual, es un pico con niveles de contagio con baja carga viral. Esa es la diferencia con relación a Guayaquil. Y lo otro, según el ministro de Salud, ustedes tienen cerca de 650,000 personas contagiadas ya en Quito, porque a su juicio el 22% de un muestreo que hizo está contagiada, pero es gente contagiada con baja carga viral, salvo casos excepcionales. Entonces, correcto. Eso te pone ante la realidad, que más allá de que nos guste o no nos guste, es la realidad
de que tenemos que convivir y lidiar con este virus y con la realidad del contagio también y con la realidad del... El alcalde y la mesa técnica de él no están haciendo eso. ¿Por qué leen cosas distintas de una misma realidad? ¿Dónde está la diferencia en la medición, en la comparación? No sé, yo diría que es más en la interpretación. Quizás hay elementos de la realidad económica y de la necesidad de mover el aparato productivo y de tratar de evitar más quiebras o más desempleo, que ellos no lo ven al mirar solamente una realidad epidemiológica médica y compararla con, no sé, con Wuhan, con Islandia. Es decir, abrir a amarillo cuando tengas contagios esporádicos o cuando tengas un X número de pruebas ideal por habitante, no es real, por más que la OMS lo determine así, porque no tienes pruebas, porque, o sea, por otra realidad, porque tienes una economía informal. Entonces, me parece que el arte de esto o la sensatez en esto es tomar en consideración esos otros factores sociales, humanitarios, económicos y poder tener una apertura controlada con unas medidas que probablemente te exijan tener acciones focalizadas. Apertura controlada es imposible. ¿Dónde ha habido apertura controlada? Porque esas expectativas sobredimensionadas. No en Nueva York, ni en Madrid, ni en China. Es verdad. Es imposible la apertura. Entonces, ¿para qué le plantean a la gente cosas imposibles? Apertura controlada. Controlada, bueno, suena un poco esotérico o muy académico. Quizás, suena irreal, digamos, no es posible. Irreal, bueno, controlada en el sentido de que tienes todavía restricciones, es decir, no tienes cines abiertos, no tienes espacios aglomerados abiertos, no, digamos, a ese nivel. Entonces, es una apertura limitada, entonces. Exacto, limitada, porque el control es verdad, el control desde parte de la autoridad a todo el mundo es imposible y tenemos que sacárnoslo de la cabeza. El autocontrol sí es algo en lo que tenemos que trabajar. Eso es, ok. ¿Qué pasó con esa campaña que ustedes habían liderado también? Hubo un spot espectacular de una persona caminando sola por Quito diciéndoles cuando salgamos esto tiene que ser controlado. Y sin embargo, no fue así. Sí, yo creo que hay que utilizar, a ver, si tú pones un spot, probablemente ese spot maravilloso lo lee un sector de la población y no otro. Y creo que hay que usar todos los medios posibles, desde campañas casi puerta a puerta, perifoneos barriales, etcétera, etcétera, para que la gente internalice la necesidad de autocuidarse, porque yo creo que en este país tenemos demasiado dentro de nosotros el concepto de que el gobierno nos tiene que solucionar, ¿no es cierto? Mi cuidado, mi mascarilla, mi distancia social, mi no contagio, o sea, todo nos tiene que solucionar alguien, y eso no es real tampoco. Pero por eso los elegimos. Eso pide en la empresa privada, sí, en el sector público. Ahora resulta, no importa que se haya movido eso, ahora resulta que ustedes no son responsables de guiarnos. No, sí somos, sí, no, sí somos responsables, pero esa responsabilidad, y que en el caso personal, y creo que todos asumimos, para bien o para mal, con equivocaciones o no, tiene también que tener una corresponsabilidad ciudadana. Si tú limitas o no pones énfasis en la corresponsabilidad ciudadana, resulta que te subiste al bus aglomerado sin mascarilla porque nadie me dijo que no me tenía que subir. Okay. Me explico. Ahora, hablemos del futuro. A partir del 26 se cae de la mata que debe pasarse a amarillo en cuestión de pocos días, ¿verdad? Sí, el secretario de Salud también ha hecho un anuncio en ese sentido. Yo entendería que en esos días, a partir de esos días, estaremos cambiando el semáforo y eso significa, sin duda, más exigencia para el municipio en sus tareas de control, de organización, de educación, de difusión. Significa más tarea en equipo con las autoridades de salud del gobierno central para vigilar control epidemiológico, etcétera, etcétera. Creo que se ha ganado un tiempo en preparación también como ciudad, con el centro bicentenario, con 370 camas, con una capacidad de pública que ha ido creciendo y ajustándote. Entonces, de que está a punto de saturarse la capacidad de atención de hospitales, si para casos no extremos, así hasta oxígeno, que no requieran entubamiento, tienen lo que era antes el aeropuerto, ¿verdad? Correcto. El nuevo centro de convenciones junto al viejo aeropuerto, que también está funcional con otros temas. Sí, o sea, esto
yo hablo por lo que he consultado a autoridades de salud, ¿no? Es un proceso también dinámico. Puedes tener un día en que estés a tope, tienes también capacidad de crecer, se está trabajando en el crecimiento de eso, de esa oferta. Cuando hablamos de estos números, no se está incorporando ni a esas 370 camas del Centro Bicentenario, del Centro de Convenciones, ni otro espacio que se ha definido en el Coliseo, en el viejo Coliseo. La otra preocupación es económica. A la gente le interesa recuperar el tiempo perdido. Por supuesto, en 2 meses, tal vez tarde 2 años esta cuestión. Pero ¿cuál va a ser el rol del municipio para eso? Yo creo que el municipio tiene ahí una tarea pendiente todavía de justamente pensar y normar la ciudad para el tiempo post-COVID. Me explico. Uno, por el lado de que probablemente... ¿No está lista esta planificación? No a nivel de consejo, no nos ha sido presentada como para sancionar una ordenanza. Yo asumo, entiendo y espero que a nivel técnico se esté trabajando en eso, pero tú tienes que a largo e inmediato plazo, pensar cómo vas a terminar el metro, cuánta gente se va a subir en el metro, ¿no es cierto? Ese metro no puede ir aglomerado, por lo tanto ese metro va a perder dinero. ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a manejar el transporte público? ¿Cómo vas a promover la inversión, el emprendimiento? ¿Cómo vas a disminuir la tramitología? ¿Cómo vas a ser más digital en los servicios que entregas? ¿Cómo vas a potenciar tus servicios de salud? Probablemente tengas que redireccionar tu presupuesto y ya no hacer una obra y poner énfasis en otro. O sea, yo creo que la ciudad, la realidad cambió tanto que la ciudad y su planificación también tiene que cambiar. Y ese es el más urgente, tras el de la salud, que creo que lo tienen bastante bien planificado, si no bien estructurado, ¿de acuerdo? Sin duda, sin duda. Y yo sí le veo ahí todavía aún pendiente. No quiero decir que no se esté trabajando en eso. En el Consejo no hemos aprobado eso, no hemos conocido eso. Qué bueno que lo adviertes. Y ayer me preguntaba alguien por redes sociales, ¿cómo van a hacer ustedes para promover emprendimientos nuevos? Entonces no le puedes someter al nuevo emprendedor a una tramitología infame. Totalmente de acuerdo. ¿No? Tienes que tener una línea para promover eso. Obviamente voy a preguntar en las instancias que correspondan, lo tengo anotado, pero a eso tenemos que empujar mucho, ¿no? ¿Sabes la sensación que me da lo que acabas de decir, no? Perdón, ¿qué sensación te da, no? Sí, sabes la sensación que me da lo que acabas de decir. No, ¿qué sensación? El alcalde no habla ni consulta con sus concejales. En este tema no lo ha hecho hasta el momento, es verdad, no lo ha hecho hasta el momento, y yo personalmente creo que aquí hay que tratar de tener en el Consejo una mentalidad como muy práctica, muy aterrizada a la realidad, porque a veces nos encanta en la normativa poner hasta el tipo de tela del cual tiene que ser la mascarilla. O sea, él no puede venir con un plan, sí lo tengo, aquí está, cántoselo una semana, sin que ustedes puedan participar y aportar en eso para enriquecerlo, mejorarlo. O sea, él no es el supergenio de la Grecia. Para eso están las comisiones, ¿no es cierto? Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, por ejemplo. Y tú me dices que la comisión no tiene un plan sobre la vaina económica de la ciudad. No de parte de la administración. Obviamente hemos propuesto y tenemos temas. Ideas tienen, como las que acabas de decir. Sí, pero hay que de verdad aterrizarlo. Es como que hace un año, cuando ganaste las elecciones, tenías un plan para la ciudad para los próximos 4 años, y eso pasa en todo el país. Y resulta que ahora ese plan ya no puede ser. Tienes que reajustar, y en una ciudad de 3 millones de habitantes, que además va a perder empleo público o que va a disminuir el ingreso a nivel de lo público, por las razones que sabemos, tienes que reconvertirla en una ciudad mucho más atractiva para el emprendimiento, para la inversión, con menos tramitología, etcétera. Hay que cambiar el chip ahí. Aclarado y planteado el reto. Luz Helena, muchas gracias por tu visión de lo que ha pasado hasta ahora y, lo más importante, lo que debe pasar en adelante. Muchas gracias, Carlos, también. Siempre un gusto. Luz Helena Coloma, concejal de Quito. Buenas noches.
Tenemos un invitado de privilegio en este domingo en Veraz y de excepción, porque aquí tratamos normalmente temas políticos, sociales y económicos, pero no deportivos y menos del tipo de práctica que hace Marlon Chito Vera. Sin embargo, hay una justificación. Él es ahorita un motivo de esperanza y de orgullo nacional. Lo otro que dicen es que nos distrajo con su pelea del fin de semana pasado, porque todos estábamos preocupados de eso, en vez de estar atentos a las medidas económicas que dictó el gobierno. Y lo último es el sacudón que significó ver que la injusticia funciona también a nivel internacional y en el deporte, en un mundo tan complejo como el suyo. Entonces, tras darte la bienvenida y las gracias por tu tiempo, Omar, no sé que has parado el vehículo un ratito para conversar. Pasado ya algunas horas del combate, ¿qué lecciones y conclusiones sacas tú de esa pelea que te robaron? Bienvenido. Gracias, ¿cómo está, Carlos? Buenas noches. Y yo creo que de todo se aprende, ¿no? De todo se puede sacar un lado bueno, se puede ver que se puede mejorar, pero tengo la satisfacción de que el público ecuatoriano, el mundo entero, me vio ganador, los mismos trabajadores del UFC, el presidente, el que hace las peleas, todos me dijeron que había ganado, ¿no? Pero ahí también me dijeron que no pueden hacer nada, los jueces no los pone el UFC, los pone la comisión atlética de donde peleamos en Jacksonville. Entonces yo creo que no hay mal que no venga por un bien, algo así, porque mi fanaticada creció mucho, la gente me está apoyando y yo creo que de aquí solo me puedo ir para arriba, porque me dijeron que me iban a dar una pelea como que se hubiese ganado. O sea, voy a subir en los rankings, voy a pelear con alguien que esté por encima de mí para poder algún día llegar a pelear por el título. Es curioso, ¿no? Lo que acabas de contar, cierto. Si ganabas, de repente no ganabas tanto, valga la redundancia, como habiendo sido robado, diría yo, ¿no? Perdido. Ahora, hasta el mismo Sam Yadón te dio por ganador. La cara y la expresión de él, antes de que le levanten la mano, era de derrota y de resignación. Y de repente ocurre eso. Ahora, ¿por qué cuando el tipo te quiso saludar no lo saludaste? Pues porque para mí no se había acabado la pelea, ¿no? O sea, obviamente no podía tocarlo, ni empujarlo, ni pegarle una vez que se acaba la campana, porque soy un profesional, pero cuando él quiso estrechar la mano y dejar las cosas ahí, pues para mí no se quedan ahí. Yo espero que nos volvamos a ver las caras en el futuro, con él, o con alguien de su equipo, o con su entrenador, que también pelea en mi categoría. Entonces, simplemente, yo he visto muchas veces que los peleadores se dan la mano en el octágono, y van y en sus casas empiezan a hablar mal de ellos, otra vez, se empiezan a hablar mal por redes sociales para promover la pelea. Entonces, yo creo que yo no puedo darle la mano a alguien e ir y después hablar mal de esa persona, ¿no? Entonces, si en mi opinión la pelea no se ha acabado, preferí que las cosas no se acaben ahí. Tú no eres hipócrita, tú eres auténtico, diría yo. Ahora, algunas curiosidades, Chito. Dado que los jueces de Jacksonville los pone la comisión que tú acabas de identificar, ¿no cabría a través de tu abogado pedir un proceso, alguna investigación para sentar un precedente, averiguar if they were bribed, como dicen los gringos, si de repente hubo un soborno por alguna parte, con quienes se contactaron, qué hicieron, qué anduvieron, o no tiene sentido hacer eso? Yo ya vi las reglas y las posibilidades. Solo se puede cambiar el resultado de la pelea si da positivo por esteroides mi oponente, o si se comprueba que hubo un soborno o hubo algo así, pero legalmente ya me dijeron que no hay nada que podamos hacer. Simplemente lo único que se puede hacer es que el público haga bulla, que el público se queje y que el público les haga sentir el disconfort al UFC, y eso me va a ayudar muchísimo, porque ellos ven mucho la opinión pública. Ok, lo otro, ¿cuán cierta es la tesis de que como la UFC quiere entrar en China, era importantísima la victoria del chino para que hayan expectativas en la China e incorporen con ese ídolo un público nuevo a este tipo de espectáculo? Pues puede tener algo de razón, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en el Ecuador y cuántos habitantes hay en China, ¿no? Entonces, ¿a qué público necesitan más? Entonces, el UFC es un negocio, el UFC es un espectáculo, pero no puedo decir que esto es verdad porque no me consta, pero
tiene un poco de lógica. Y las apuestas, él era favorito 160, tú 120. ¿Incide también eso, la cantidad de gente que habrá ganado apostándole a él? Puede ser que las apuestas muevan mucho, pero a mí se me hizo raro cuando yo vi que él era el favorito y en serio yo decía, qué raro, ¿no? Porque estaba seguro de que le iba a ganar, de que lo podía acabar, pero así son el mundo las apuestas y el mundo, ¿no? Hay gente que cree mucho en el peso que tienen los ciertos peleadores en sus nombres, pero para mí eso no existe, ¿no? Para mí es una pelea, tenemos cualidades, tenemos dos brazos, dos piernas y gana el que mejor se prepare. Ahora, Chito, después de la pelea, trascendió un video de tu esposa, que yo también lo difundí en mi cuenta de Twitter. Tengo 540,000 seguidores o algo así, y ninguno es fake, por si acaso. En que ella, aparte de estar dolida, como es lógico, e indignada, decía que no es la primera vez que te hacen esto. ¿Te han robado ya otras peleas antes? Mi primer pelea en el UFC, que fue en México, contra un mexicano, fue un robo total también. Y el UFC me dijo que tú ganaste la pelea, Dana White me dijo que tú ganaste la pelea, pero no hubieron cambios, no se me pagó como ganador, ni me mantuvieron en la empresa, sí, pero no hubieron arreglos tampoco. Entonces, yo entiendo la indignación de mi esposa, ya ve el sacrificio que yo pongo día a día, entreno todos los días, 2 veces al día, entonces ella sabe que me levanto temprano, me acuesto tarde y busco siempre la forma de mejorar, gasto mucho dinero en mis entrenamientos, trato de entrenar con los mejores del mundo, le pago extra a ciertos compañeros para que puedan hacerme de sparring o que se enfoquen en mí. Entonces, ella ve todo lo que yo pongo para ganar una pelea y si alguien me gana, si hay un peleador que sea mejor que yo, simplemente esa noche fue mejor o es más fuerte, lo que sea, y me gana bien, pues correcto. Yo soy bien hombre y lo acepto, pero si se dan de esta forma, es un poco frustrante y duele. Ahora sobre la pelea, algunas cosas. Hay quienes consideran que es tu error o tu culpa que a un peleador como ese, con los antecedentes que venían, las apuestas, la China, lo rápido que el tipo era con la derecha, para ganarle tenías que noquearlo y simplemente no lo noqueaste. Es fácil decir eso, no es fácil decir noquea a tu oponente y sácalo del camino, ¿no? Y peleo para acabarlo, yo peleo para lastimarlos, para sacarlos del camino y que el resto de la división sepa que estoy viniendo. Pero las peleas se ponen duras, a veces no se logra acabarlos, pero en este caso no es que me arrepiento de algo. No es cuestión de que no gané la pelea. Y tal vez la mayoría que hace esos comentarios, pues nunca han entrenado o nunca han estado en una pelea, nunca han competido y no saben lo difícil que es estar bajo las luces. Así es. Algo de eso entiendo. Yo hice karate Shotokan hasta hace algún tiempo y yo me ponía pálido al comenzar y estaba nervioso hasta el momento de comenzar. Cuando comenzaba se me iba todo. Entonces yo en algo te entiendo, aunque ni de lejos del nivel de competencia tuyo. Unas pocas cuestiones finales, Chito. Uno, ¿dónde es permitido dar golpes y no dar golpes? Porque yo veía que en el momento del clinch tú te preocupabas en darle rodillazos a las piernas, pero no le dabas rodillazos a los testículos. ¿No se puede allí? No se puede pegar en los testículos, solo se puede pegar en el cuerpo, en la cara, en las piernas. No se puede golpear en la columna, no se puede golpear en la si ponemos una diadema imaginaria, en la parte de atrás de la cabeza no se puede pegar, se puede pegar solo en la parte del frente, de las orejas hacia adelante. No se puede morder, no se puede picar los ojos, no se puede agarrar los shorts del oponente, te puedes agarrar tus propios shorts, no le puedes patear la cabeza cuando está en el piso tampoco. ¿No le puedes dar un pisotón cuando están parados los dos en clinch? ¿No le puedes dar? Sí, a los pies sí se puede, eso sí hicimos. Pues no debía hacer eso, porque un pisotón de eso lo habría desequilibrado. O sea, darle un pisotón en el pie. Claro, sí se puede hacer, pero yo me estaba enfocando en pegarle esos rodillazos en los muslos, porque se gasta mucho el peleador así, se le va la energía, y lo logré drenarlo, logré romperlo con el transcurso de la pelea.
¿Sabes qué es lo más hermoso de todas tus peleas? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Cuando te pones la bandera del Ecuador. Ese es mi objetivo, mi razón de pelear, ¿no? Representar a los ecuatorianos, hacerlo con honor, hacerlo bien. Por eso me preparo de tal manera, porque sé cuántas personas están viendo mis peleas, sé la responsabilidad que eso conlleva y por eso entreno de la forma que entreno, ¿no? Entreno a muerte, entreno en lo mejor que puedo y por eso salgo al octágono con esas ganas y con esa energía, porque sé que hay millones de ecuatorianos alentándome en casa. Bueno, esto era para decirte a la distancia que te agradecemos primero, que te admiramos segundo y que estamos contigo siempre. La verdad, eres un ejemplo de lucha, de perseverancia. Ahora yo diría que de comprensión también, porque has sacado las mejores lecciones de la derrota, entre comillas, y sobre todo exhibes en el planeta el orgullo de ser ecuatoriano con esa bandera que tan bien representas. Entonces, que esto sea nada más un eslabón nuevo en tu ascenso, Chito. Así va a ser y las ganas siguen, la motivación sigue. La peleé el sábado, hoy entrené de nuevo, hoy ya corrí en la mañana, me metí un rato al mar a surfear para volver a que el cuerpo coja ritmo y mañana empiezo mis entrenamientos, sigue la preparación y todo hacia adelante, ¿no? Gracias a usted por la entrevista y a los ecuatorianos por el apoyo. Un abrazo especial a tu madre, que es mi paisana de Bahía. Gracias, muchas gracias. Suerte, adelante. Un abrazo. Que la lucha de nuestro último invitado, Marlon Chito Vera, sea una inspiración. Sí. ¿Por qué? Porque aún en la derrota, él ha sabido sacar mayores lecciones. De una adversidad como esa se aprende más que de un triunfo. No fue deliberada dejar la conversación con él para el último, sino a propósito. Conscientes de la inspiración que significa este ecuatoriano, que se faja con sus puños y sus piernas a nivel mundial, haciéndonos quedar tan bien, pero sobre todo dándonos un mensaje de perseverancia, de optimismo, de capacitación, de preparación, de sacrificio y de relajación diaria. Lo que acaba de describir Chito Vera se puede aplicar perfectamente a la política y sin duda a la vida también. Ha sido gratificante cerrar con sus respuestas este programa. Ojalá sea leccionador para emprender en el año que nos queda. Tenemos que seguir peleando día a día en el octágono de la vida cotidiana para que las rectificaciones se den como un derecho que nos hemos ganado y no como una dádiva o una cesión misericordiosa que nos hace el poder. El último año de gobierno debe ser caracterizado por un giro profundo en la dirección correcta, ya que especialmente en lo económico la incorrecta es en la cual se sigue insistiendo. Uno es ninguno en comunicación, no bastará un llamado o este programa, una exhortación para que las cosas cambien. Será necesario lo que hemos visto que pasó en esta semana, que haya una presión constante, legítima y colectiva para que se den los cambios, pero no con la lentitud, no con la tardanza y no con la insuficiencia que todavía lo interpreta y lo ejecuta el jefe de Estado. No se puede tener una gratitud eterna con quien respetó las libertades que antes violaba su antecesor y facilitó que vayan a la cárcel unos cuantos corruptos si acto seguido después borra con el codo lo que hizo con las manos. Así que en esa línea vamos a seguir los ecuatorianos convencidos de que nos merecemos una democracia y no la desgracia que heredamos y la tragedia que acabamos de pasar y superar. Dios mediante entonces, hasta el próximo programa, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.